Los derechos humanos en el pensamiento de Juan Pablo II es el tema que tratará Max Silva, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y miembro de la Facultad de Derecho en su sede de Concepción de nuestra universidad. Como gran misionario, como gran pontífice, una de las preocupaciones fundamentales del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue precisamente la dignidad humana, defender al ser humano. Intentar por todos los medios de resaltar estos derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y de nuestro carácter de criaturas, sobre todo viniendo de él un sujeto que experimentó en carne propia la invasión de Polonia por los nazis y después la invasión de la misma Polonia por el comunismo. Así que la verdad que había un impresionante deseo de Juan Pablo II de que se respetaran estos derechos fundamentales de todos los seres humanos. Juan Pablo II, efectivamente, como ustedes recordarán, es un papa que es elegido en 1978 y que fallece en 2005. Es el papa número 264 de la larga lista de papas que han habido ya, y sorprendió mucho su elección precisamente porque era el primer papa no italiano en casi 400 años, ¿no? Y efectivamente en su largo pontificado ocurrieron muchas cosas que la primera parte de esta charla va a ser precisamente recordar muy rápidamente algunos de los elementos de la época de Juan Pablo II, puesto que no podemos entender el pensamiento de alguien si no vemos la época en la cual está. Si lo analizáramos solamente desde el presente, se corre el riesgo de malinterpretar o no entender bien al personaje. Y la verdad que esto es bastante injusto, porque cada sujeto es de alguna forma hijo de su tiempo, o como ha dicho Aristóteles, nadie puede saltar sobre su propia sombra. Fíjense que la época que hoy día nos parece tan lejana, ¿no? Y lo es en el tiempo, pero sobre todo las generaciones jóvenes, que efectivamente son aspectos que no se imaginan, ¿no? Juan Pablo II está en la parte más importante de su pontificado, metido en medio de la Guerra Fría. Un sistema, ¿no es cierto?, en el cual había dos grandes polos de desarrollo, de militar y económico, la Rusia soviética y Estados Unidos, y el mundo se había convertido en un tablero de ajedrez, en el cual imperaba, como ha dicho algún autor hace mucho tiempo, el equilibrio del terror, en cuanto a que las dos superpotencias tenían un montón de armas nucleares que podían poner en peligro la vida del planeta entero. Entonces, para contextualizar justamente a Juan Pablo II y entender mejor por qué dice lo que dice en el campo de los derechos humanos, que es el que me corresponde a mí, vamos a hacer una rápida alusión a una lista de acontecimientos que afectan a su época. En el mismo año 78, ¿no?, pasó algo tan increíble en el mundo como el nacimiento de la primera bebé probeta, Chris Brown se llama, que fue toda una revolución, ¿eh? Habían habido intentos anteriores fallidos de fecundaciones in vitro, pero efectivamente el doctor Edwards, que después ganó el premio Nobel, logra por primera vez someter al mundo a través de la primera fecundación in vitro, lo cual genera una serie de problemas también éticos, jurídicos, vinculados a los derechos humanos que Juan Pablo II también va a tratar. Del año 79 al 88 se produce la invasión soviética a Afganistán. El año 79 asume el Ayatollah Khomeini en Irán y se convierte Irán en una potencia compleja dentro del orden internacional. El mismo año 79 los sandinistas llegan a Nicaragua, generando también todo un problema dentro de América Central. El año 79 también, cosa que hoy día nos parece muy lejana, se produce la segunda crisis del petróleo, no tan grave como la del 73, pero también que genera un buen problema, ¿no? El 80, y duraría hasta el 88, se produce la guerra entre Irak e Irán, también que estremeció a todo el cercano oriente, ¿no? El mismo año 80 también el mundo es conmocionado por el atentado que sufre Juan Pablo II a manos de Ali Akka, ¿no?, que logra dispararle a pesar de las medidas de seguridad que eran bastante más laxas que hoy día, y el Papa se salva en realidad de milagro, porque recibió varios disparos, y uno de esos disparos, cuya bala está en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal y calzó exactamente en un espacio que estaba hecho en la corona mucho antes del atentado, esa bala le pasó por el medio y rozó la aorta y la cava, la principal arteria y vena del cuerpo humano, y hubiera estado unos pocos milímetros más a la derecha o a la izquierda y se desangra antes de llegar al hospital. Así que el mundo quedó, repito, conmocionado. Yo estaba en el colegio, me acuerdo perfecto de la situación, por este atentado, ¿no? El 82
volvamos a un tema muy cercano nuestro, se produce la guerra de las Malvinas. Estábamos en crisis económica, pero nuestra atención se vuelca y la del mundo a esta guerra no declarada entre Inglaterra y Argentina, ¿no? En el 83 se descubre el virus del SIDA. También cambió completamente una serie de paradigmas. El 85, fíjense, un tema que Juan Pablo II estuvo siempre pendiente, es elegido a Mikhail Gorbachev, que todavía vive, como secretario general de la Unión Soviética. Y esto era un cambio radical, porque era un sujeto mucho más joven, con energías nuevas, con una visión distinta, precisamente que va a dar origen a toda la perestroika, a todo un plan de la Unión Soviética para modernizarse económicamente, puesto que se estaba atrasando profundamente en esta materia, para tratar de salir de un pantano en el que estaba, ¿no? Iba a ser el inicio de la futura desintegración de este régimen. En el 86 está el famoso accidente de Chernobyl, esta planta nuclear, ¿no es cierto?, que produce una contaminación increíble, y hasta el día de hoy no se puede entrar prácticamente a esa zona. El 87 se producen una serie de conversaciones entre Estados Unidos con Gorbachev y, con Reagan y la Unión Soviética con Gorbachev por el programa nuclear, el programa Star Wars, para tratar de limitar justamente las armas nucleares. El 88, la matanza de Tiananmen, esta primera, de las primeras protestas pro derechos humanos en China. El 89 se cae el muro de Berlín. Ese es un tema que efectivamente Juan Pablo II se ha hecho mucho, que tuvo una enorme influencia en esto, pero fue un fenómeno que sorprendió completamente al mundo. Y claramente Juan Pablo II estaba en primera línea viendo este problema, porque él, repito, venía de los países detrás del telón de acero, de la cortina de hierro, sujeto a la Unión Soviética por el Pacto de Varsovia. Entonces, evidentemente, que cayera el muro de Berlín era un acontecimiento que sin duda lo alegró muchísimo. Comienza entonces el derrumbe del bloque soviético de todos estos países que después de la Segunda Guerra Mundial son conquistados por la Unión Soviética. El 90 se reunifica Alemania, que estaba separada, ¿no? Proceso muy complejo por el atraso que tenía Alemania Oriental. El 91 se produce la guerra del Golfo, ¿no? Y también la guerra de los Balcanes, tan sangrienta, tan compleja en la ex Yugoslavia. Ese mismo año es el fin de la Unión Soviética. Se desintegra, surgen varios países, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Azerbaiyán y muchos más, ¿no? Precisamente porque ya el sistema no soporta, ¿no? El 92 empieza la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, ¿no? Después, el 93, fíjense cómo es la época. El 93 empieza a funcionar Internet. Hoy día no podemos concebir el mundo sin Internet, imposible. El 96, Afganistán termina bajo los talibanes, ya habían expulsado a los rusos. El 98 comienza el euro, que se consolida en el 2002. El año 2000 se produce también otro fenómeno que Juan Pablo II va a tratar varias veces, que es la primera secuenciación completa del genoma humano. Por primera vez se logra descifrar, aunque el proceso va a terminar el año 2003, se va a descifrar el genoma, lo cual trae una serie de interrogantes, ¿no? Del 2001, el conocido, este sigue un fenómeno que todavía está en la memoria de muchos, ¿no es cierto?, el ataque a las Torres Gemelas y otras partes de Estados Unidos, y el 2003, la invasión a Irak, en esta guerra también de varios países contra el régimen de Saddam Hussein. Esos son los principales acontecimientos, hay muchos más, por supuesto, que marcan la época de Juan Pablo II. Entonces, insisto, he querido rápidamente mencionar algunos de estos acontecimientos porque efectivamente no podemos entender la época de este hombre sin ver esos acontecimientos y, por supuesto, su historia anterior. Me he referido solamente a algunos de los fenómenos que acompañan su existencia, como pontífice. Entonces, siempre en primera línea, siempre buscando cómo defender los derechos humanos, que en este caso es el tema que nos ocupa, ¿ya? Precisamente porque vio pisoteados estos derechos humanos, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino también después durante la dominación soviética, ¿no? Entonces, no es de extrañar que hubiera una preocupación altísima de este pontífice por ese tema que efectivamente le comía el corazón, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente, hoy día estamos muy acostumbrados, ¿no es cierto?, a que hay una serie de derechos que tenemos, fruto de la dignidad humana, por el hecho de ser persona, y se habla de una común dignidad, de una igualdad del género humano, pero en realidad, si hacemos también una visión un poquito más histórica, tenemos que recordar que esta ha sido una conquista relativamente reciente de la humanidad. El proceso de reconocimiento, no de invención, de darse cuenta de la calidad de persona de todos los seres humanos, sin excepción,
Y por el hecho de ser persona, un ser creado por Dios desde el punto de vista teológico, un ser con inteligencia y voluntad que le da la libertad, un ser que es responsable por sus hechos, pero que por lo mismo es digno, es un hecho que hoy día damos por descontado prácticamente, pero que en realidad ha sido una conquista fruto del pensamiento filosófico, y aquí el cristianismo tuvo una influencia enorme a través de muchos siglos. Por tanto, solamente es muy reciente, ayer podríamos decir que por lo menos en el papel está consagrada la igualdad esencial del género humano, sobre todo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, pero repito, ha sido un largo camino. Tomen en cuenta que solo hace 2 siglos recién se abolió la esclavitud. La esclavitud era uno de los mayores atentados contra la persona porque era negarle la calidad de persona a ciertos sujetos por su raza. Y como no eran personas, claramente podían ser comprados o vendidos, usados o empleados como cosas. Entonces, reitero, Juan Pablo II es muy posterior a la Declaración del 48, pero está metido precisamente en este movimiento que busca preservar y defender, ¿no es cierto?, la dignidad humana a través de los derechos fundamentales. Y efectivamente, hoy día, repito, los derechos humanos lo invaden todo. Incluso algunos han dicho que se han convertido en una especie de nueva religión. Pero Juan Pablo II va a ser un incansable luchador por estos derechos, partiendo pues, sobre todo por el derecho a la vida, que es lo que veremos más al final de esta exposición. Pero a él le preocupa mucho un problema, y aquí se nota tal vez uno de los mayores profetismos de Juan Pablo II, le preocupa mucho el tema del fundamento de los derechos humanos. Porque hoy día, efectivamente, como ese fundamento no está muy claro, y para muchos los derechos humanos son consensuales solamente, están habiendo una serie de derechos o pseudo derechos que en muchos casos podría uno dudar si realmente son derechos humanos. Así que un aspecto fundamental, y voy a proceder a algunas lecturas de algunos párrafos de algunas de sus encíclicas, ¿no? Él se dio cuenta rápidamente que la base fundamental para poder defender estos derechos humanos era el fundamento antropológico, filosófico y teológico de estos derechos. Porque si quedan entregados solamente a los consensos, y lo acusa reiteradamente, estos derechos no solamente se desvirtúan, sino que en último término pueden convertirse en instrumentos de poder, de dominación de unos sobre otros. Y la idea justamente de los derechos humanos es proteger al género humano en su globalidad, particularmente aquellos que no pueden defenderse, que son débiles o que no tienen voz. Pero repito, lo fundamental, y como buen filósofo y cultor de la antropología filosófica, Carol Wojtyla tiene, antes de ser Juan Pablo II, varias obras muy interesantes sobre el estudio del ser humano. Evidentemente, él se preocupa notablemente del tema del fundamento. Aquí, repito, vamos a tener que leer algunas diapositivas porque evidentemente no puedo aprenderme de memoria todo lo que diga el pontífice. Pero iremos explicando a medida que se intercalen algunas de estas diapositivas, básicamente lo que él pretende, ¿no? Entonces, reitero, un primer aspecto que Juan Pablo II quiere lograr de todas maneras es un fundamento racional. En el fondo, para él, los derechos humanos vienen a ser una realidad a descubrir, tal como la calidad de persona, no es algo que inventemos. La calidad de persona y su inherente dignidad no es un asunto que se decida por una asamblea y se crea, por decirlo así, la calidad de persona y se le atribuye graciosamente o por caridad a alguien, sino es una realidad que no podemos desconocer. Ni siquiera uno mismo puede dejar de ser persona, aunque quiera. Y algo parecido pasa con los derechos humanos. Desde el punto de vista de Juan Pablo II, y tomando en cuenta sus inspiraciones teológicas y filosóficas, los derechos humanos, tal como la pauta moral, que es lo que es correcto hacer, es una realidad a descubrir, no algo a inventar como está muy extendido hoy día. No es una moral construida o unos derechos humanos construidos a nuestro gusto y que podemos desarmar cuando queramos. Todo lo contrario. En una directa alusión a la ley natural, para Juan Pablo II los derechos humanos son eso, algo a descubrir que depende de lo que somos, que derivan de nuestra naturaleza, de nuestro modo de ser. El problema entonces para Juan Pablo II es sobre todo filosófico, es sobre todo moral. Como dice en Veritatis Splendor, el problema es sobre todo moral, insisto. Dice, al dirigirme con esta encíclica Veritatis Splendor, ¿no es cierto?, a vosotros hermanos en el episcopado, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana, recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido, como dice, repito, en Veritatis Splendor. Continúa también más adelante, por lo cual, solo una moral que reconozca normas válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción,
puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como internacional. Continúo un poco más adelante con la misma idea. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo o nación los contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. Entonces, el hombre es respetado solamente en la medida en que es posible instrumentalizarlo para que se afirme en su egoísmo, para que cada uno en el fondo se afirme en su propio yo. Dice después, en realidad, viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. El eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Así, los valores del ser son sustituidos por los del tener. El único fin que cuenta es la consecución del propio bienestar material. La llamada calidad de vida se interpreta principalmente o exclusivamente como eficiencia económica, consumismo desordenado, belleza y goce de la vida física, olvidando las dimensiones más profundas, relacionales, espirituales y religiosas de la existencia. Aquí lo dice en Evangelium Vitae. Bien, como vemos con estos clarísimos textos, hay muchos más, evidentemente, pero por razones de tiempo no es posible reproducirlos todos, pero se nota claramente la preocupación del pontífice por un fundamento sólido. Es algo parecido a lo que dice la parábola evangélica, ¿no? Hay que construir sobre roca y no sobre arena, puesto que eso se derrumbará más tarde o más temprano. Aquí hay un problema moral que hoy día, repito, nos pena este problema, porque para mucha gente, para muchos sectores, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, o el fundamento de los derechos humanos no existe, y depende solamente de los acuerdos, de las conveniencias. Por eso hoy día casi cualquier cosa puede terminar convirtiéndose en un derecho humano. De alguna manera profética, como intuyendo lo que venía, insiste permanentemente en varias encíclicas Juan Pablo II sobre esta primera necesidad, que es un tema fundamental. ¿De dónde saco los derechos humanos? ¿Cómo los descubro? ¿Cómo los fundamento? Precisamente para que se conviertan en eso, en derechos verdaderamente humanos y no de algunos. Hoy día lo que está ocurriendo muchas veces es que asambleas muy democráticas le están quitando la calidad de persona a otros que no pueden defenderse. El aborto es uno de los casos más fundamentales que también veremos más adelante, pero lo que está ocurriendo hoy es eso, es que un grupo de sujetos se arroga la capacidad de poder decidir arbitrariamente quién es persona y quién no, y por tanto que no se diga que se le está quitando la calidad de persona, evidentemente se está haciendo, del momento en que se permite el exterminio de ese ser sin generar consecuencias jurídicas. En ese caso, repito, aunque no se diga expresamente, repito, se está quitando la calidad de persona, sin tener el derecho a hacerlo, porque, repito, uno no es persona, como también lo señala Juan Pablo II en otros lugares, no es persona por lo que digan otros, no es persona por lo que acuerden una mayoría. Yo soy persona por mi propia naturaleza, por ser lo que soy, al punto que ni yo mismo puedo quitarme esa calidad, ni yo mismo puedo dejar de ser persona aunque quiera. Entonces, evidentemente, aquí Juan Pablo II logra, a mi juicio de manera muy interesante, dar este fundamento básico. Pero claro, como fundamento básico, esto no se queda en la teoría, esto no se queda solamente en un plano académico, idílico, por decirlo así, no, todo lo contrario. De aquí se derivan una serie de consecuencias sumamente graves. Y Juan Pablo II dirá con mucho valor, a mi juicio, que este pantano del fundamento, si no se corrige, va a afectar al sistema político y jurídico de un país, va a afectar sus leyes, va a afectar su funcionamiento democrático, de tal manera que precisamente el sistema democrático, al cual dedica muchas páginas, se va a convertir en una especie de dominio camuflado. Aquí Juan Pablo II va muy contracorriente, también para el día de hoy, y por eso es que conviene rescatar este pensamiento tan interesante, en cuanto a que el sistema democrático es evidentemente el mejor que conocemos, otros dicen que el menos malo, que evidentemente su idea es respetar las diferentes opiniones,
que implica un reconocimiento de la dignidad humana, pero que el sistema democrático en sí no garantiza necesariamente que todas sus decisiones sean correctas, si es que no está basado precisamente en la verdad del ser humano, si no está basado en esta antropología que exige respetar y reconocer el Papa. Y si no existe esa base como roca, ¿no es cierto?, de una objetividad moral y antropológica del ser humano, la democracia puede convertirse en un instrumento de poder no muy diferente al totalitarismo. O sea, la democracia se puede hacer totalitaria, pero con el peligro que se hace bajo una apariencia no totalitaria. Entonces, reitero, aquí hay un mensaje sumamente importante de Juan Pablo II, porque está advirtiendo sobre los peligros de la democracia si es que ésta no se fundamenta en la realidad del ser humano y pretende ella arrogarse el poder de decidir quién es considerado persona y quién no, que es lo que, repito, está ocurriendo lamentablemente en este momento en muchos lugares, puesto que por decisiones democráticas se está precisamente negando el derecho sacrosanto a la vida de sujetos que ni siquiera pueden defenderse y que ni siquiera pueden participar en esa decisión que le está quitando injustamente su vida y su calidad de persona. Juan Pablo II entonces hace, ¿no es cierto?, este puente tan interesante entre la fundamentación filosófica e incluso teológica de los derechos humanos, en este caso, a las consecuencias que esta confusión o este oscurecimiento, ¿no es cierto?, de la conciencia humana va a producir con tremendos efectos prácticos en la democracia. Como dice justamente un poco más adelante, la raíz común de todas estas tendencias en la democracia es el relativismo ético que caracteriza muchos aspectos de la cultura contemporánea. No falta quien considera que este relativismo es una condición de la democracia. Es decir, que para ser demócrata no hay que tener convicciones, ya que solo este relativismo, garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales consideradas objetivas y vinculantes llevarían a el autoritarismo y a la intolerancia. Esto lo dice en Evangelio Vitae. En realidad, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente es un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin. Esto es muy importante, un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo signo de los tiempos, como también el magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces. Pero, y esto es muy importante, pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve. Fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida política, como dice en Evangelio Vitae. Continúa más adelante. El totalitarismo, justamente cuando no está este raigambre objetivo, la democracia se vuelve totalitaria. Dice, el totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Y más adelante continúa, si no se reconoce esta verdad y triunfa la fuerza del poder, como hemos dicho anteriormente. Cada uno tiende a utilizar hasta donde pueda este poder para dominar a los demás. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible, y precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación, ni el Estado. Repito, derechos inviolables que nadie puede violar, nadie. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social, poniéndose en contra de la minoría, marginándola, oprimiéndola, explotándola o incluso intentando destruirla. Insisto, destruirla, como es lo que acabamos de decir. Continúa, dice, después de la caída del bloque soviético en realidad, en muchos países de las ideologías que condicionaban la política a una concepción totalitaria del mundo,
la primera entre las cuales el marxismo, existe hoy un riesgo no menos grave. Existe un riesgo no menos grave. El riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. En efecto, si no existe una verdad última que guíe y oriente la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Esto lo repite en más de una encíclica. Como vemos, son palabras fuertes de Juan Pablo II, muy valientes, repito, porque hoy día existe casi una especie de dogmatismo que en cuanto a que la democracia es buena de suyo. Eso no puede ser, evidentemente, porque si la democracia pudiera justificar o legitimar cualquier decisión que tomara, no habría ningún parámetro para medirla. Y evidentemente eso es totalitarismo. Por eso que, insisto, la democracia deriva precisamente de la dignidad humana, deriva del reconocimiento de nuestra dignidad, de nuestros derechos, de nuestra necesidad de respetarnos. Y por eso que tiene que partir de esta antropología. De ahí otra vez el fundamento claro que pretendía lograr, antropológico, filosófico, teológico de los derechos humanos. Pero cuando yo arranco o desenraizo, ¿no es cierto?, este fundamento, la democracia queda como volando, queda como a la deriva, como un barco que no tiene ancla. Y en definitiva, lo que termina ocurriendo es que puede ser fácilmente instrumentalizada, como decía justamente en Veritatis Splendor, y repitiendo otra frase de Centésimo Sano, en realidad están dos partes de esa frase, y la democracia se puede convertir en un totalitarismo real o encubierto. Tal vez esto último es lo más complejo, un totalitarismo encubierto, porque tiene la apariencia democrática, tiene, ¿no es cierto?, la legitimidad formal que se le da a una democracia, con autoridades elegidas, con mayorías, con procedimientos parlamentarios, etcétera, etcétera, con una constitución, con división de poderes, pero, repito, si no hay una raigambre fundamental aquí, en cuanto a valores indisponibles, porque, repito, ni yo puedo dejar de ser persona, ni yo puedo quitarme esa calidad. Si sacamos y olvidamos ese punto, la democracia se puede convertir claramente en una gran amenaza contra nosotros. Vean qué profético, porque hoy día está pasando esto. Por democracias muy ilustres, repito, se está quitando la calidad de persona a millones de seres humanos. Hay democracias que no solamente están decidiendo matar al no nacido hasta los 9 meses de gestación incluso, ¿sí? O ya se está empezando a debatir en algunos lugares el infanticidio. ¿Hasta cuándo después de nacido podríamos deshacernos de este ser? Porque mal que mal no hay mucha diferencia entre un niño de 8 meses de gestación y uno que ha nacido hace 2 semanas. Hoy día también, a través de decisiones democráticas, se está poniendo fin, forzadamente, sin que lo quiera la persona, a diversos sujetos considerados no deseables. No solamente en el caso de la eutanasia, al que está en sus últimos momentos sufriendo dolores espantosos. No, también se está imponiendo la eutanasia a menores de edad, a dementes. Pero todo esto tiene la misma raíz, que es contra lo cual advertía Juan Pablo II, que no está claro el fundamento antropológico, que la calidad de persona se convierte en un invento, en una especie de ficción que se quiere asignar a este o a aquel, y a este otro no. Por eso que dice, tenemos que partir de esta base sólida, que la calidad de persona es algo a reconocer y que nadie puede negar. Si no tenemos este punto claro, estamos perdidos, ¿no? Porque todos podríamos ser despersonificados en algún momento. Y si somos despersonificados, claramente nos convertimos en cosas y somos disponibles y no tenemos nuestros derechos. Por eso, repito, la preocupación como buen filósofo y teólogo era clara en su fundamento primero, que es lo que se ramifica a todo el resto de su planteamiento. Juan Pablo II trató un montón de derechos humanos, hace varias enumeraciones sobre ellos, muy interesante, incluso se adelanta varias cosas, habla del tema del derecho al agua, por ejemplo, que hoy día está muy en boga, habla también de una serie de derechos en el ámbito internacional, habla incluso también, y aquí lo van a seguir Benedicto sobre todo, con el tema de los deberes. No alcanzo a tratar todo ese tema aquí, pero me voy a centrar básicamente en aspectos del derecho a la vida. Repito, porque la vida es fundamental. La vida no es un derecho humano más. La vida no es un derecho humano intercambiable por otros derechos humanos. ¿Por qué? Básicamente porque la vida deberá estar en una situación de privilegio. La razón fundamental es bastante obvia, pero hoy día parece que hay que recordarla en muchos casos. La razón fundamental es porque para poder gozar de los restantes derechos tengo que estar vivo, puesto que los cadáveres ya no tienen derechos. Entonces el derecho a la vida es un derecho previo, preexistente, condición de todos los demás.
Si cae el derecho a la vida, evidentemente caen todos los demás derechos, porque no pueden atribuirse a alguien. Entonces, por eso que el derecho a la vida es fundamentalísimo. Repito, es lo principal. Todo lo demás, por muy importante que sea, es accesorio, puesto que requiere un sujeto vivo. ¿Ya? Y no solamente requiere un sujeto vivo, sino que, repito, sin esta vida es imposible ejercer estos derechos. Y por eso, aunque puede parecer un poquito técnico, pero me parece muy importante tenerlo en cuenta, fíjense que en los restantes derechos, cualquiera que este sea, yo puedo distinguir muy claramente al titular del derecho del derecho en cuestión, al titular del derecho con el derecho en sí, el sujeto de su propiedad, al sujeto de su libertad, al sujeto de su honra, por ejemplo. Sin embargo, en el caso del derecho a la vida no puedo hacer eso, porque no puedo distinguir al sujeto titular de su vida, porque son lo mismo. Y por esta misma razón, en los restantes derechos que no son la vida, yo puedo privar al sujeto de su derecho, y aunque lo estoy dañando, lo estoy mancillando, el sujeto sigue vivo, sigue ahí, herido, ¿no es cierto? Si le quito su honra, está herido en su dignidad. Si le quito su libertad, lo puedo tener preso, pero por lo menos está ahí. Si le quito sus bienes, también lo estoy dañando, pero por lo menos el sujeto sigue subsistiendo. En cambio, en el derecho a la vida no, porque si le quito su derecho a la vida, destruye al sujeto. Entonces, esto quiere decir justamente que el derecho a la vida es un derecho que está en una posición de privilegio, previa, necesaria para todos los restantes derechos, y por eso que no puede ser vencido por otro derecho, digámoslo así. Esto hace entonces que Juan Pablo II dedique notables líneas precisamente a defender el derecho a la vida, particularmente de los sujetos más débiles, como leeremos a continuación. Como dice Juan Pablo II, dice: pero nuestra atención quiere concentrarse en particular en otro género de atentados relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos respecto del pasado y que suscitan problemas de gravedad singular. Fíjense en la actualidad, dice, problemas de carácter singular por el hecho de que tienden a perder en la conciencia colectiva el carácter de delito y a asumir paradójicamente el de derecho, hasta el punto de pretender con ello un verdadero y propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la intervención gratuita de los mismos agentes sanitarios. Esto lo dice en Evangelium Vitae, pero repite esta idea muchas veces. Hoy existe una sorprendente contradicción. Justo en una época en la que se proclaman solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma públicamente el valor de la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, en particular en los momentos más emblemáticos de la existencia, como son el nacimiento y la muerte. Vuelve a decir en Evangelium Vitae, ¿no? La valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de intervención sobre los embriones humanos, que aún buscando fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. En el caso de experimentos con embriones, en creciente expansión en el campo de la investigación biomédica y legalmente admitida por algunos estados. La misma condena moral concierne también al procedimiento que utiliza los embriones y fetos humanos todavía vivos, a veces producidos expresamente para este fin mediante la fecundación in vitro, sea como material biológico para ser utilizado, sea como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantes en el tratamiento de algunas enfermedades. En verdad, la eliminación de criaturas humanas inocentes, aun cuando beneficia a otros, constituye un acto absolutamente inaceptable. Como ven, Juan Pablo II aboga por estos derechos de los más inocentes, ¿no? Debemos recordar que esto hoy día está un poco superado, la verdad, la bioética ha avanzado tan rápido que hoy día puede olvidarse, pero en su momento hubo un gran auge de las llamadas células madre o totipotenciales. Son células que pueden convertirse en células específicas y el embrión en sus primeros momentos son puras células madres, no se han diferenciado. Entonces la idea era justamente obtener estas células para poder transformarlas en células específicas y curar una serie de enfermedades, ¿ya? Y hubo un momento en que fue un tremendo boom de estas empresas, pero esto implicaba crear embriones a propósito en un laboratorio para destruirlos. Entonces por eso que pone el grito en el cielo literalmente Juan Pablo II con este tema, ¿no? Al final esto terminó muriendo por razones técnicas, la verdad, no porque haya un mayor respeto al embrión hoy día, sino básicamente porque en general las células madre embrionarias eran sumamente dúctiles, sumamente fáciles de transformar en células específicas,
pero esta misma ductilidad o facilidad de transformación hacía que en muchos casos terminaran degenerando en tumores y por tanto no servían para el fin que se pretendía. Entonces, el tema de las células madre, que es lo que básicamente se está refiriendo Juan Pablo II ahí, generaba un gran problema, ¿no? Hoy día hay otros problemas con los no nacidos. Se sabe que hay un tráfico de órganos y de tejidos de todo tipo. Pero, repito, básicamente se estaba refiriendo ahí Juan Pablo II a la experimentación con embriones por el tema, en ese momento, muy fuerte de las células madre. También, en otro momento, varios momentos más, Juan Pablo II va a abordar el tema, ¿no es cierto?, de la muerte, de la eutanasia, ¿no? Que como un gran problema que también aquí se nota el profetismo de Juan Pablo II, porque la eutanasia no ha hecho más que crecer y crecer. Y lo que partió siendo una situación desesperada para situaciones límite, en realidad hoy día se está aplicando incluso contra la voluntad del sujeto, gracias a la voluntad o interés de otros. La eutanasia en realidad es un problema que no podemos tratar aquí mucho, pero se cierne como un peligro amenazante, tremendo sobre nuestras sociedades, porque la tentación de destruir, de dejar de lado a una serie de sujetos que ya no producen, se hace cada vez más fuerte, en particular en sociedades que envejecen rápidamente y cuyos sistemas sociales están quebrados precisamente por la baja de la natalidad, a la cual ha contribuido el aborto, entre otras cosas. Entonces un círculo vicioso, una cosa va trayendo otra, ¿no? Entonces, repito, aquí las palabras de Juan Pablo II pueden ser más proféticas que nunca. En varios pasajes, algunos de los cuales leeré aquí, en que se condena precisamente la eutanasia. Como dice Juan Pablo II en un solo texto que leeré sobre el tema de la eutanasia, dice: así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Como ven, repito, un texto profético, hoy día que se discute tanto el tema de la objeción de conciencia, por ejemplo, respecto al aborto o de la eutanasia. Como son considerados por muchos un derecho de otros, no del que va a ser abortado o eutanasiado, se pretende imponerlos de manera incluso totalitaria, restringiendo o anulando la objeción de conciencia. Repito, aquí hay un profetismo realmente notable, precisamente porque al aludir al fundamento y ver claro que el fundamento está en problemas, prevé de alguna manera lo que va a venir. Por eso que, repito, es muy interesante volver atrás y ver qué nos dicen estos faros de luz. Para ir terminando entonces, Juan Pablo II trata de precisamente volver a defender los derechos humanos de todos nosotros, de los débiles, de los que no pueden votar, de los que no pueden defenderse por sí mismos, ¿no? Porque efectivamente, repito, el derecho, las leyes se pueden transformar en un instrumento terrible en vez de defendernos nosotros. Y por eso que, insisto, aquí, aunque no era jurista, se nota claramente que comprende muy claramente la importancia enorme que esto tiene para el derecho. Y por eso, para ir terminando, vamos a leer un par de párrafos relativos precisamente a este tema jurídico. Como dice también, aludiendo a este problema jurídico, ¿no?, que hoy día nos invade, una de las características propias de los atentados actuales contra la vida humana, como ya se ha dicho, consiste en la tendencia a exigir su legitimación jurídica, como si fueran derechos que el Estado, al menos en ciertas condiciones, debe reconocer a los ciudadanos y, por consiguiente, la tendencia a pretender su realización con la asistencia segura y gratuita de médicos y agentes sanitarios. No pocas veces se considera que la vida de quien aún no ha nacido o está gravemente debilitado es un bien solo relativo. Según una lógica proporcionalista o de puro cálculo, deberá ser cotejada y sopesada con otros bienes. Y se piensa también que solamente quien se encuentra en esta situación concreta y está personalmente afectado puede hacer una ponderación justa de los bienes en juego. En consecuencia, solo él podría juzgar la moralidad de su decisión. El Estado, por tanto, en interés de la convivencia civil y la armonía social, deberá respetar esta decisión, llegando incluso a admitir el aborto y la eutanasia. En Evangelium Vitae dice esto, ¿no? Fíjense que incluso aquí Juan Pablo II, con todo lo profético que fue, queda corto, ¿no? ¿Por qué? Porque él está pensando en la eutanasia pedida por la persona que la quiere. No se generaba todavía este problema, esta avalancha, como una bola de nieve que crece y crece, en que la eutanasia se va precisamente imponiendo, incluso contra la voluntad o sin que haya voluntad del sujeto afectado por ella. Así que, repito, Juan Pablo II nos advierte, y por eso que su magisterio sigue siendo totalmente actual, a pesar del tiempo que ha pasado, ¿no?
magisterio que va a ser brillantemente continuado por Benedicto XVI, el Papa Emérito. Para finalizar, quiero terminar con una última cita de Juan Pablo II, referida como colofón o conclusión a este tema, que menciona en Evangelium Vitae. Dice Juan Pablo II, y repito, es una muy buena conclusión para todo esto: no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano. Ni puede tener bases sólidas una sociedad que, mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia o la paz, se contradice radicalmente aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Solo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz. Evangelium Vitae. Como vemos entonces, el derecho a la vida, según hemos dicho, y también sostiene el pontífice de manera brillante, es la base de nuestra sociedad, lo que nos hace humanos, el respeto al prójimo, amar al prójimo como uno mismo, reconocerle su calidad de persona, que es lo primero. Juan Pablo II entonces nos da una notable advertencia, un notable camino a seguir en cuanto al fundamento real de los derechos humanos, basados en el descubrimiento, no en la invención de la calidad de persona y en su inherente dignidad, dignidad a descubrir, no a inventar, repito, muy importante. Y por eso que, insisto, sus palabras son tal vez más actuales que nunca en un mundo que nada en este relativismo que hace que cualquier cosa pueda llegar hoy día a convertirse en un derecho humano. Esta es básicamente, dentro de lo que el tiempo permite, la visión de Juan Pablo II de los derechos humanos, tremendamente actual, hija de su época, pero pionera en una serie de materias que hoy día nos aquejan. Conviene entonces volver a estas fuentes y estudiarlas como corresponde. Solamente eso, espero que se haya entendido y muchas gracias.